Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a un nuevo video de este curso de SwiftUI, donde estamos creando una aplicación utilizando la API de Rick and Morty. En el video de hoy vamos a seguir trabajando con las clases base y en específico con la clase que se va a encargar de cachear las imágenes y las respuestas de servicio dentro de tu aplicación. Y te preguntarás, ¿qué cosa es cachear? ¿Qué cosa es el caching? Voy a hacer una pausa aquí antes de empezar a picar. Cuando tú buscas caching en Swift, así la caching, de cuando el catcher coge la pelota, quien cachea las cosas, casi siempre te vas a encontrar las respuestas de todo lo que tenga que ver relacionado con guardar en caché. Siempre cuando tú oyes, no, guardar en caché, quiere decir que estás guardando algo de alguna manera en local o para ti, ¿ok? Para que luego la puedas utilizar en lugar de utilizar la fuente base de donde vienen esos datos. Casi siempre son datos, obviamente. Entonces imagínate, si tú de una API te traes pues toda la información de los personajes de Rick and Morty, tú te la traes de esa API y tú la cacheas en algún sitio para que cuando la tengas que volver a necesitar esa información, no tengas que volverla a pedir a la API. Ya la tienes ya tú en tu poder y se la puedes enseñar al usuario, ¿no? Entonces, esa es la lógica detrás del cacheo. ¿Y por qué es tan importante hacer el caching en tu aplicación? Porque imagínate que estás utilizando una base de datos que es un backend as a service, como puede ser Firebase, que tiras directamente de la base de datos, que por cada descarga que haga la base de datos, pues te va a consumir dinero, obviamente. Entonces, en esos casos es muy útil a tener un buen cacheo de las imágenes. ¿Viste cómo esta empresa en su prueba técnica te dice, oye, es importante que cachees las imágenes y las respuestas de servicio? ¿Por qué? Porque eso te ayuda a ahorrar consumo de tu base de datos, pero además te ayuda a tener más performance en tu aplicación, porque obviamente si antes te tenías que tardar a hacer una llamada de servicio y de traerte esos datos de servicios, pues ahora ya no necesitas esperar ese tiempo de espera en buscar los datos. Ya no necesitas. ¿Por qué? Porque ya lo tienes. Entonces eso hace que la aplicación sea más rápida, la experiencia de usuario sea más inmediata y por supuesto la inmediatez, si el usuario lo quiere todo ya y bien. Entonces pues eso ayuda. En iOS tenemos varias maneras de guardar información, bueno, en este caso hacer caching. Y digo varias maneras porque puedes guardar esa información en diferentes sitios y cada sitio tiene una duración en el que tú guardas esa información. Y esto lo vamos a ver, como te decía, en mi curso de iOS, en mi bootcamp de iOS y también en otro curso de iOS que tengo el temario preparado y va a estar muy chulo. Básicamente te voy a enseñar tres, que son las que más yo normalmente utilizo en las aplicaciones que trabajo. Una es el NSCache Store, que básicamente es la que vamos a utilizar en este curso, que lo que hace es guardar NSCache, dije NSCache Store, pero es NSCache. Lo que haces es guardar esa información en memoria. Lo que haces es, oye, me guardo esa información y mientras esté la sesión del usuario abierta, mientras el usuario tenga la aplicación abierta y navegando por la app, yo tengo esa información guardada en memoria y se la puedo enseñar al usuario donde quiera que lo necesite. Bien, eso es con el NSCache. Ahora te lo enseñaré, no te preocupes que estoy dando un resumen muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el usuario mata la aplicación de alguna manera, la lleva, la mata, la quita de background o la cierra directamente, pues esa información se muere. Y cuando el usuario vuelve a entrar a la aplicación, pues necesita volver a hacer la llamada de servicio. La persistencia que tiene, esto también forma parte, se me olvidó decirlo, de lo que es la persistencia de datos en Swift, que repito, esto lo vamos a ver en mi curso. La persistencia que tiene con el NSCache es eso, la sesión del usuario. Ahora, tiene pros y cons. Yo la utilizo mucho porque yo voy a utilizar esa información solo mientras que el usuario esté utilizando la aplicación. Si el usuario no está utilizando la aplicación, ¿para qué voy a tener esa información almacenada en local? Aparte que puede ser información dinámica. En fin, pros y cons. Pero ahora, imagínate que yo quisiese guardar una información mucho más persistente. Si por ejemplo, si el usuario mata la aplicación, yo no quiero que esa información se borre. Yo quiero que se quede guardada para yo poderla utilizar
rápidamente en la siguiente vez que el usuario entre a la app. Pues para eso tenemos lo que es User Defaults o la Shared Preference, si ves por ejemplo en Flutter o si ves también en Android. Las User Defaults lo que hace es guardar esa información dentro del dispositivo que está utilizando el usuario la app. Y el usuario, aunque cierre la sesión, aunque mate la app en ese momento, bueno, yo le llamo matar la app, cerrar la app, aunque la cierre, esa información se va a quedar ahí. Y cuando el usuario vuelva a abrir la aplicación, pues va a tener esa información ahí guardada. Casi siempre el User Default se utiliza para, por ejemplo, guardar los IDs del usuario. Por ejemplo, yo qué sé, si necesitas un ID para poderlo utilizar en alguna que otra llamada de servicio, objetos de sesiones, por ejemplo, cuando el usuario abre una sesión, pues valga la redundancia, te quedas con esa sesión guardada para que el usuario no se tenga que loguear cada vez que entra en la app, ¿no? Imagínate que tienes un login, pues una vez que el usuario se hace login por primera vez, pues te guardas esa sesión en el User Defaults y cada vez que el usuario entra, pues utilizas esa sesión que tienes guardada en el User Defaults. Para eso es el User Defaults. Por eso te decía que yo utilizo más el NS Cache para lo que es cachear y tal así, porque el User Defaults lo que hace es persistir esos datos, ¿ok? Pero para el caching, creo que el NS Cache es mucho mejor. Pero oye, el User Defaults también lo he visto que lo utilizan. ¿Y qué pasa? Esa información en User Defaults se muere si el usuario elimina la aplicación del teléfono. Si el usuario le da Remove App, pues entonces se elimina la app con toda esa información. El siguiente nivel de persistencia de datos viene siendo ya la keychain. Que eso ya te guarda esa información en la keychain. Pero ojo, eso ya te lo voy a dejar para el curso de iOS. Te voy a explicar las tres. Aquí solamente vamos a ver la primera en esta sección, pero quería darte un poco de información. Vale, vamos a crear nuestro objeto que se va a encargar de cachear. Y eso lo hacemos aquí en base. Hacemos nuevo grupo y le vamos a poner ns. Yo siempre le pongo ns cache store. El store este me lo inventé. Porque casi siempre tienes el local store, que también el local store era el equivalente a esto, al user defaults, pero para la web y tal. Entonces yo siempre le pongo store al final. Entonces, nuevo file, switch file, muy bien. Y aquí voy a copiar y pegar, porque aquí tenemos Shisha y creo que voy a empezar a ir un poco más rápido, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es crear un protocolo. En este caso no necesita ser público, que se va a llamar NS Cache Store Data Source. Tú ponle el nombre que quieras. Yo soy de poner nombres súper largos. Le pongo nombres súper largos a todo. Lo siento. Pero en mi caso le puse NS Cache Store. Y aquí empezamos a ver cosas raras. Voy a separarlo por partes. Lo primero que va a tener son tres métodos para hacer lo típico. El save, que es para guardar. El retrieve, que es para capturar el dato que esté dentro de la caché. Y para remover el remove value, pues remueves el valor que esté guardado en la caché. Para salvar le tienes que pasar dos parámetros. Uno que va a ser el value y la otra va a ser la key, porque esto funciona como los JSON. Tienes una key y un value. Key y value. Entonces tienes que pasarle la key y el valor. Lo mismo para el retrieve. Tienes que hacer como un fetch de esa key. Tú le pasas la key a la que tú quieres capturar y ella te va a devolver pues lo que esté dentro del value de esa key. Y para hacerle el remove, pues lo mismo, le pasas la key y va a eliminar lo que esté dentro del valor de esa key. Fíjate que value y key son de tipo value y key. Esto no existe. Esto básicamente son estos associated type. Como ves ahora, peta Dios y la Virgen. ¿Qué son los associated type? Pues como vimos en el video anterior, en el API Service, que utilizamos genéricos, porque la respuesta puede ser cualquier respuesta, puede ser, así tú puedes utilizar ese método para llamar a cualquier endpoint que haga un get. Entonces la response es genérica. Pues en el protocolo los associated type son los genéricos. Son valores asociados a ese protocolo. Son genéricos. Donde la key, esta key que vas a pasarle, tiene que ser de tipo hashable. Y el value puede ser cualquier value, puede ser cualquier cosa. Puede ser un string, puede ser un entero, puede ser un array, puede ser cualquier clase, en fin, puede ser lo que tú quieras. Entonces,
De esta manera tienes tres métodos que reciben y devuelven genéricos. Así que súper reutilizable. Y luego tienes un subscript, que esto te lo explicaré, que básicamente lo que haces es que en vez, si no quieres utilizar el save, el retrieve o el remove, pues que si no quieres utilizar el retrieve, pues entonces a través de los corchetes le pasas la key que tú quieres acceder y te devuelve su valor. Esto lo puedes utilizar o no, porque tienes los métodos, así que hoy. Entonces, ya teniendo esto, nos podemos crear lo que es la implementación, que yo le voy a poner default NHCache Store Data Source, nombre súper largo, y va a ser de tipo NSCache Data Source. Y aquí le vamos a poner ya, como hicimos en el video anterior, le vamos a decir que, oye, la key y el value, la key va a ser hashable y el value son los genéricos que va a recibir desde el protocolo. Y como ves, ahora ya te autocompleta lo que es el save, el retrieve, el remove y el subscript. Tenemos que implementar esos métodos. Para implementarlos antes tenemos que crearnos unas extensiones donde vamos a poner unas clases que se va a llamar WrappedKey, que va a ser de tipo NSObject, ¿ok? Que va a recibir una key y lo que va a tener es una serie de override que básicamente vamos a poder utilizar este método isEqual para saber si ese objeto al que yo estoy intentando acceder es igual al objeto que me está viniendo por parámetro, ¿ok? Aquí no me voy a poner a explicar mucho porque entonces tendría que explicarte qué cosa es NSObject, que básicamente es una clase, es un objeto que viene desde incluso Objective-C, y tendría que explicarte otra serie de cosas. Entonces, aquí tienes que confiar en la magia de Swift. ¿Para qué me creé estas dos extensiones? Porque aquí vamos a tener un método privado que diga una propiedad privada, no un método privado, una propiedad privada, que aquí es donde viene la magia. Tenemos una propiedad que se llama wrapped que utiliza NSCache. NSCache es el objeto que te comentaba al principio que vas a utilizar para hacer el caching, que es el que te expliqué. Dice, tú puedes utilizar NSCache para guardar de manera temporal objetos que estén relacionados clave y valor, y que aquí te explica pues un poco cómo lo puedes utilizar. Repito, esto es un mundo, ¿ok? Pero quería que vieses que la inicialización de este objeto tienes que pasarle un genérico que va a ser el tipo de la key y el objeto al que tú vas a acceder. En este caso, los dos que yo le estoy pasando son genéricos. Es el wrapper key y el entry key, que básicamente pueden ser cualquier cosa. Pueden ser pues el entry, puede ser un string, puede ser un entero, puede ser lo que tú quieras. ¿Okay? Ya lo vamos a ver en su uso. Y el wrapper key, normalmente yo te voy a pasar un string, pero también puede ser, normalmente es un string, el wrapper key. ¿Vale? Y entonces este wrapped es este NSCache. Y con esta propiedad entonces es que podemos empezar a guardar, a hacer todo el CRUD. Por ejemplo, en el save creamos la propiedad entry entre diamantes, ¿ok? Le estoy diciendo al NSCache que le voy a pasar una entry, que es esta clase que tenemos aquí. Es como una clase global. ¿Para qué? Para que yo poder pasarle siempre esa clase global, y aquí dentro va a ser un value genérico. Ese value va a ser, como te decía, un string, un entero, una clase, lo que tú quieras, ¿ok? Pues creamos una entry y le decimos a través del método setObject que, oye, me vas a guardar esa entry utilizando el parámetro forKey y me la vas a pasar en el wrappedKey, que obviamente es lo mismo, es como un wrapper de la key. ¿Para qué? Para que tú a través de ese wrapper puedas pasarle pues una key genérica. Como ves, tiene una key genérica. Esa key genérica puede ser pues un entero, un string. Normalmente es un string, ¿ok? Pero fíjate que tiene ese tipo hashable. Pero normalmente lo voy a pasar un string. Y entonces a través del método setObject pues lo que haces es guardar en la caché un objeto. En este caso es genérico. Luego con el retrieve es exactamente lo mismo. Creamos un objeto que va a ser el entry. Decimos, oye, ese objeto entry va a ser lo que esté dentro del wrapped.object y le pasamos la key.
que la key va a ser el wrapper key otra vez y le pasamos la key que nos venga por parámetro, que va a ser de tipo key, ¿ok? Ese wrapper key es este que tenemos acá. Y entonces él nos va a devolver una entry y dentro del entry.value va a estar el value que nosotros estamos buscando, ¿ok? Que es un genérico también. Y luego con el remove value es tan fácil como hacer un wrapped.removeObject, le pasas la key, lo mismo, el wrapped key, y dentro le pasas la key que recibimos por parámetro. Y luego en el subscript, aquí lo que vamos a hacer es, oye, lo que vamos a utilizar es un getter y un setter. Si hacemos el get, entonces vamos a devolver pues el retrieve y le pasamos la key que recibimos por parámetro. En cambio, si hacemos un set, lo que vamos a decir es, oye, si el value es nulo, pues lo que vamos a hacer es remover el valor. Utilizamos el remove value y removemos el valor que nos estén pasando en la key. Quiere decir que ese new value que está viniendo es nulo, están poniendo un nulo, vamos a removerlo todo. Pero si en cambio, si tiene valor, pues entonces lo que vamos a hacer es un save, guardar ese nuevo valor. Entonces, oye, el subscript, como ves, hace un poco todo en uno, dependiendo de lo que le pases dentro del subscript. Si quieres saber más sobre los subscripts, tengo un video ya en mi canal de YouTube hablando de pues lo que son las colecciones de datos en Swift y te enseño qué cosas son los subscripts. De todas maneras lo podemos ver luego más adelante en esta sección. Y ya está. Este video era de los más, yo creo que es el más jodido en esta sección, porque como ves, este cache store es todo genérico, todo genérico, todo genérico. Entonces dime tú cómo yo te explico que todo esto es genérico, ¿sabes? Entonces es complicado. Yo intento que estos videos sean bastante light, bastante fácil de entender, pero como ves aquí todo es genérico. ¿Por qué? Porque aquí puede venir, tanto en la key como en el value, como en la respuesta, obviamente que es el value, pues puede venir lo que sea. Puede venir cualquier tipo de datos, una clase, un callable, lo que sea. Entonces por eso es tan jodido de hacer el video y de explicarte. Pues espero que lo hayas entendido, ¿vale? No obstante, ya sabes, tienes los comentarios. Si estás en Udemy, tienes la caja de comentarios. Si estás en YouTube, pues tienes mi Discord y tienes mi Patreon. Y me puedes preguntar un poco cómo desenmascarar todo esto. Ojo, fíjate que al principio me equivoqué porque tenía un public delante, ¿verdad? Pues yo este cache store lo utilizo en muchísimos sitios. Yo lo tengo, por ejemplo, en la aplicación donde trabajo, en la startup que trabajo actualmente. Lo utilizo en mis proyectos. Esto es una clase que vas a poder utilizar en cualquier proyecto tuyo. Lo puedes incluso poner dentro de un pequeño paquete utilizando SPM y te lo puedes importar en cualquier proyecto que estés trabajando para que no tengas que estar copiando y pegando o utilizando esto. Creo que en este curso no le tengo puesto unit test, ahora que lo veo, no le tengo puesto unit test. En otros proyectos míos sí, pero luego después lo podemos poner. Pero para que lo veas un poco en funcionamiento, quiero decir. Pero ahora en los siguientes videos ya lo vamos a utilizar. Así que oye, vamos a por ello, vamos a seguir avanzando, que vamos de arriba hacia abajo y ya vas a ver que todo se va a empezar a encajar. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.